El viento cortaba el aire enrarecido de la montaña, afilado e implacable, un recordatorio constante de la desolación que se extendía abajo. Matt Corvell observaba el paisaje desdibujarse, una extensión blanca y gris de picos escarpados y valles sombríos, cada uno indistinguible del anterior. El torbellino del rotor del helicóptero de transporte pesado arañaba la nieve, levantando un vórtice cegador de cristales helados que se disipaba casi al instante en el frío brutal. Corvell, un veterano de 39 años de las operaciones clandestinas de Flecha Negra, sintió el familiar estruendo en lo profundo de su pecho. Era una vibración que se había convertido en parte de su ser físico a lo largo de 2 décadas de despliegues, una compañera constante en los rincones olvidados del mundo. Esta misión, designada como Alpha Creek, era profundamente secreta, y Corvell la abordaba con el desapego pragmático que lo había mantenido con vida. El heroísmo era un concepto para los reclutadores y la prensa. El deber era la realidad. El vuelo se había prolongado durante horas, un zumbido monótono a través del cielo vacío. Abajo, la naturaleza salvaje de Montana engullía carreteras y líneas eléctricas, aislándolos de cualquier semblanza de civilización. El terreno era inhóspito, una tierra cruda e indómita, que no ofrecía consuelo, solo desafío. A medida que se adentraban en la espina dorsal montañosa, el tiempo, ya de por sí brutal, comenzó a deteriorarse. Las nubes, pesadas y oscuras, presionaban sobre las cimas, y una ventisca se cernió sobre ellos, sellándolos por completo. Corvell revisó su fusil automático, asegurado en su soporte. El arma era una herramienta, una extensión de su voluntad, no un fetiche. Su peso, su equilibrio, su propósito simple y mortal, todo le era familiar. Su equipo, 10 hombres curtidos en combate, permanecía en un silencio estoico o mantenía conversaciones breves y cortantes. El operador de radio, el soldado de primera Miller, era joven y una energía nerviosa emanaba de él a pesar de sus esfuerzos por parecer tranquilo. Jugueteaba con las correas de su mochila de comunicaciones. El sargento de primera clase Jensen, el experto en demoliciones, un hombre de pocas palabras y movimientos precisos, revisaba su bolsa de explosivos plásticos y detonadores por 10ª vez. 2 fusileros más jóvenes, los soldados Jones y Smith, aunque físicamente fuertes, carecían de la mirada perdida de los 1000 metros del operador experimentado. Sus intentos de humor negro, chistes en voz baja sobre el aislamiento inminente, caían en saco roto contra la creciente tensión que sentía Corvell, una tensión que no tenía nada que ver con el informe de la misión y todo que ver con el instinto. Mantuvo su mirada en la nieve arremolinada fuera de la portilla, el silencio dentro de la aeronave solo puntuado por el gemido de los motores de turboeje. El aire se enfrió a medida que descendían. La temperatura de la cabina bajaba a pesar de los calentadores auxiliares. El helicóptero de transporte pesado finalmente se posó, su tren de aterrizaje crujiendo sobre un campo de nieve compactada. La rampa lateral descendió y una ráfaga de aire gélido los golpeó. La zona de aterrizaje era una meseta plana, nivelada artificialmente y excavada en la ladera de la montaña, en su mayor parte oculta bajo una capa fresca de nieve. A lo lejos, semienterrada por los ventisqueros y fundida a la perfección con el granito, se encontraba la entrada a Alpha Creek. Era un búnker, masivo e imponente, sus puertas blindadas selladas, el exterior de hormigón manchado por décadas de escorrentía. No había luces, ni señales de movimiento, ni firma térmica que se registrara en sus escáneres portátiles. Estaba abandonado, una tumba olvidada engullida por la naturaleza. La sensación de desolación era absoluta. Corvell fue el primero en bajar por la rampa, sus botas hundiéndose 1 pulgada en la nieve compacta. El aire le rasgaba la cara. Su equipo se desplegó, con los fusiles automáticos en posición de guardia baja, escaneando el perímetro. No había nada, ninguna amenaza. Solo el viento cortante y la silenciosa e imponente estructura. El sargento Ramírez, su segundo al mando,
Un hombre robusto con el rostro marcado por la metralla se dirigió al panel de acceso principal. Desenfundó su pistola de combate, levantó la cubierta e insertó la tarjeta de acceso proporcionada por el mando. Un suave clic resonó en la quietud. Las puertas blindadas se replegaron con un siseo hidráulico y grave, revelando un túnel oscuro. Cuando el equipo cruzó el umbral, el interior del búnker cobró vida parpadeando. No gradualmente, no con el accionamiento deliberado de un botón por un técnico invisible, sino que la estructura misma reconoció su presencia, un leviatán dormido que despertaba. Generadores en las profundidades de la tierra rugieron hasta cobrar vida, un gruñido bajo y gutural que vibraba a través del suelo de hormigón armado. Arriba, hileras de luces fluorescentes chisporrotearon y luego zumbaron hasta alcanzar su máximo brillo, proyectando duras sombras por los largos y vacíos pasillos. Los sistemas de ventilación, inactivos durante décadas, gimieron y chirriaron, haciendo circular un aire cargado con el olor a hormigón rancio, ozono y algo más, algo metálico y ligeramente químico, que llevaba el aroma de un contenedor sellado que acababa de abrirse. La base no los había esperado. Despertó por sí sola, según un horario incomprensible. Corbell lideró el barrido inicial, despejando metódicamente cada nivel. Alpha Creek era una fortaleza subterránea, de 5 niveles de profundidad. Un laberinto de pasadizos interconectados, puertas de acero reforzado y armerías dedicadas. Cada habitación estaba inmaculadamente limpia, desprovista de polvo o escombros, pero antinaturalmente silenciosa. No era una instalación militar funcional, era una cripta colosal, un monumento a un propósito olvidado. El eco de sus botas resonaba en los suelos de hormigón pulido mientras se movía, con su fusil automático en alto, el cañón siempre rastreando su sector de tiro. Cada esquina fue despejada con precisión practicada. Cada puerta cerrada fue probada. El sargento Jensen las marcó para abrirlas más tarde. El soldado de primera Miller, monitoreando perpetuamente la radio, solo reportaba estática. Llegaron al centro de mando y control principal en el tercer nivel. Era una vasta sala circular llena de hileras de monitores oscuros y consolas inactivas. Corbell se dirigió a la terminal central, accediendo al sistema con un código de anulación seguro. Inició un diagnóstico y luego una consulta de recuperación de datos. No encontró nada. Todos los registros antiguos, imágenes de cámaras, registros de sensores, datos ambientales de ciclos operativos anteriores, habían sido meticulosamente borrados. Los servidores estaban vacíos, limpios, un vacío digital. Su expresión permaneció neutral, pero el desconcierto se registró en su mente utilitaria. ¿Quién había borrado los datos? Y más importante aún, ¿por qué? Dicha información era invaluable para la evaluación de amenazas, para comprender la historia de este puesto de avanzada aislado. El vacío era una anomalía, una violación del protocolo que rechinaba contra su naturaleza disciplinada. Consultó el informe de la misión, un único archivo encriptado que había memorizado durante el vuelo. El documento proporcionaba información mínima, detallando solo lo estrictamente necesario de su objetivo: mantener la instalación, identificar una amenaza entrante y contenerla. La amenaza se mencionaba solo como algo. El informe indicaba que este algo estaba programado para regresar. Proporcionaba una cuenta regresiva precisa de 24 horas. Hora X, lo llamaba el informe. El temporizador ya estaba en marcha. Corbell activó el reloj de cuenta regresiva digital en la consola principal. Quedaban 24 horas. Se volvió hacia su equipo, sus rostros iluminados por las duras luces del techo. ¿Atención? La voz de Corbell era grave, carente de inflexión. Tenemos 24 horas hasta la hora X. Los sensores perimetrales están activos. Estableceremos líneas de defensa interiores y exteriores. Los emplazamientos de armas automáticas deben activarse y calibrarse. Preparen posiciones defensivas. Asuman una aproximación hostil desde todos los vectores.
Mantengan la plena preparación para el combate en todo momento, sin desviaciones del protocolo. ¿Entendido? Un coro de «Entendido, sargento». Cortó el silencio. Corbell vio las preguntas en sus ojos, el miedo no expresado a un enemigo invisible, pero no ofreció ninguna garantía. Sabía que el informe había sido vago, la amenaza abstracta, pero sus instintos, perfeccionados por años en las sombras, le decían que esta no era una misión rutinaria. El paisaje desolado, la instalación muerta, los datos borrados, la cuenta regresiva, todo ello sumaba algo que iba más allá de sus parámetros habituales de combate. Sin embargo, procedería como siempre, según el libro, según los números, según la fría y dura lógica de la misión. No creía del todo en la realidad de la amenaza, pero creía en la misión. Y la misión era contener, fuera lo que fuese. La rutina de los turnos de guardia y las patrullas perimetrales se instaló en Alpha Creek con una escalofriante previsibilidad. Corbell mantenía un horario riguroso, inspeccionando personalmente las posiciones defensivas, cotejando las lecturas de los sensores y asegurándose de que cada miembro de su equipo entendiera su sector de tiro específico. La iluminación táctica, un frío resplandor azul en los pasillos, amplificaba el silencio antinatural del búnker. La cuenta regresiva de 24 horas había terminado, reemplazada por un reloj que registraba su tiempo en la estación. La tensión, palpable desde el momento en que activaron la base, continuaba aumentando con cada minuto que pasaba. Sus hombres, a pesar de su silencioso profesionalismo, mostraban sutiles signos de tensión. Una mirada demasiado rápida a una sombra, una mano que se cernía más cerca de la empuñadura de un fusil automático, el tic nervioso en una mandíbula. Mantenían la compostura, pero la corriente subyacente de inquietud era innegable. En la 27ª hora de su despliegue, la primera alarma hizo añicos el silencio opresivo. Un chillido agudo y penetrante de los sensores del perímetro sur rasgó el centro de mando. La pantalla táctica se iluminó en rojo, indicando una brecha masiva, pero las imágenes de video que la acompañaban no mostraban nada. Ningún movimiento en la nieve, ninguna firma térmica, ninguna perturbación de los ventisqueros intactos. Los ojos de Corbell escanearon los monitores, su cerebro procesando los datos contradictorios. Los datos presentaban una contradicción. Indicaban un falso positivo o algo completamente diferente. Inmediatamente despachó al sargento Davis y al soldado Ross para investigar el origen de la alarma. Investiguen e informen. La voz de Corbell era tranquila, cortando el estruendo de la sirena. Mantengan la conciencia situacional. Procedan con cautela. Confirmaron la recepción de la orden, sus voces nítidas a través de las radios tácticas. Los dos hombres se movieron rápidamente, sus botas crujiendo en la nieve compacta, las luces montadas en sus armas cortando arcos a través de la oscuridad del amanecer. Luego, un silencio escalofriante descendió. La alarma inicial se desvaneció, reemplazada por la incesante estática en la frecuencia de radio asignada a Davis y Ross. Corbell repitió su indicativo de llamada, luego el de Davis. Nada, ninguna respuesta, solo el siseo vacío de las comunicaciones. El cese repentino de todo contacto resultó mucho más desconcertante que cualquier grito o ráfaga de disparos. Era una ausencia, un vacío donde había habido vida. Corbell no dudó. Lideró él mismo una partida de búsqueda, llevando consigo al soldado de primera Miller y al sargento de primera clase Jensen. Sus fusiles automáticos estaban en posición de guardia alta, con los seguros quitados. La nieve en el perímetro sur permanecía intacta, prístina y sin perturbar. Ninguna huella marcaba su superficie, ni marcas de arrastre, ni señales de lucha. Era un vacío imposible. Siguieron las lecturas de los sensores hasta un túnel de ventilación rara vez utilizado, un estrecho conducto reforzado con acero que conducía desde el exterior hasta los niveles más profundos del búnker. El aire en el interior era quieto y frío, con un ligero olor acre. En lo profundo del túnel,
parcialmente oculto por una sección de conducto colapsado. El haz de la linterna de Corbell iluminó una solitaria bota de grado militar. Yacía de lado, torcida y deformada, arrancada a la fuerza de un pie. La suela de la bota táctica, un grueso compuesto de caucho endurecido y acero, no estaba simplemente raspada o desgastada. Estaba carbonizada, quemada hasta su estructura de soporte de acero, sometida a un infierno de temperatura inhumana. Los cordones se habían derretido en cuerdas rígidas y quebradizas. No había ningún otro rastro del sargento Davis o del soldado Ross, ni sangre, ni tela, ni carne. Solo la bota. Era una única y grotesca pieza de evidencia, que demostraba una fuerza capaz de vaporizar tejido humano sin dejar rastro residual. La mente de Corbell, disciplinada y analítica, luchaba por reconciliar la evidencia. Simultáneamente, los sensores sísmicos en las profundidades de Alpha Creek comenzaron a registrar una actividad anómala. Las lecturas en los monitores geológicos del centro de mando mostraban movimientos distintos y rítmicos a una profundidad de 55 pies directamente debajo de los cimientos reforzados del búnker. Esto era imposible. Alpha Creek había sido construido sobre un afloramiento de granito monolítico, una formación geológica sólida elegida por su estabilidad. Solo había lecho de roca a esa profundidad. Los intentos de explicar el movimiento como actividad geológica fracasaron. Los patrones eran demasiado regulares, demasiado localizados. Algo inmenso, ajeno a la corteza terrestre, se movía directamente debajo de ellos, perforando la roca sólida. Luego, las alarmas de temperatura comenzaron a sonar. No desde el exterior, sino desde dentro de los confines sellados del búnker. Los sensores térmicos en secciones específicas y aisladas de los niveles inferiores registraron una caída precipitada de la temperatura, muy por debajo de lo que producían los sistemas de ventilación y climatización. Los sensores informaron que el aire en esas áreas estaba cerca del punto de congelación, irradiando un frío antinatural que se filtraba en los pasillos adyacentes. Estaba mal, era el frío de una morgue, no el de un climatizador en funcionamiento. Los susurros comenzaron a circular entre los operadores restantes. Charlas nerviosas, rápidamente reprimidas, sobre los inexplicables sucesos. Viejas leyendas del ejército, historias de lugares malditos, de cosas que moraban bajo la tierra, afloraron en los tonos apagados de hombres que se enfrentaban a lo desconocido. Corbell, a pesar de su desdén pragmático por tales tonterías supersticiosas, sintió que el aura malévola de la base se intensificaba. Mantuvo su cara de póker, dando órdenes, pero el pavor frío era una presencia física. No podía ignorar la creciente evidencia. Los hombres desaparecidos, la bota carbonizada, el movimiento imposible bajo tierra, el frío antinatural. No eran eventos aleatorios. Corbell estaba en el centro de mando, mirando la pantalla en blanco donde la última posición de Davis y Ross había parpadeado antes de desaparecer. Siempre había abordado las amenazas con la precisión lógica de un ingeniero de combate, calculando vectores, evaluando vulnerabilidades, aplicando soluciones conocidas. Pero esto era diferente. No era simplemente una amenaza externa, una fuerza enemiga rompiendo su perímetro. Algo había penetrado sus defensas, se había movido sin ser visto, dejando atrás solo un rastro imposible y horrible. Algo estaba operando bajo tierra, fuera del alcance de sus sensores convencionales, afectando el propio entorno dentro del búnker. Los protocolos estándar eran inútiles. El enemigo no solo estaba fuera, ya estaba dentro y estaba jugando con reglas que Corbell no entendía. Sintió el frío toque de una nueva y aterradora realidad. La noche descendió sobre Alpha Creek, trayendo consigo un silencio antinatural y sofocante. Las alarmas anteriores habían cesado, reemplazadas por el bajo zumbido de la electrónica de la base y el ocasional e inquietante crujido del metal al asentarse. Cada sombra era más profunda, cada pasillo más largo. El aire se volvió pesado.
cargado de una presencia invisible, presionando sobre los hombres restantes. Corbell ordenó al equipo que se dirigiera a un punto fuerte central y reforzado, una antigua armería con paredes de acero reforzado y una única puerta a prueba de explosiones. ¿Consolidarían su defensa? No se dispersarían por 5 niveles de una cripta cada vez más hostil. La primera entidad atacó desde un pasillo lateral, apareciendo con una rapidez espantosa. Era una criatura de múltiples extremidades, que se movía con una serie de articulaciones espasmódicas y antinaturales, como un insecto depredador gigante. Su exoesqueleto quitinoso brillaba húmedo bajo las luces tácticas. Garras afiladas, imposiblemente largas y curvadas, arañaban el suelo de hormigón. Se movía con la velocidad y precisión de un depredador de primer nivel, cada uno de sus movimientos calculado para matar. El soldado Jones, que había estado instalando un emplazamiento de ametralladora pesada, nunca tuvo una oportunidad. La criatura se lanzó, cubriendo 20 pies en un borrón aterrador, sus garras rasgando el blindaje corporal y la carne en un único y brutal golpe. El combate fue impactante en su brutalidad, una pesadilla primordial hecha realidad. Corbell y el sargento Ramírez abrieron fuego al instante, sus fusiles automáticos escupiendo balas trazadoras que desgarraron a la criatura, forzándola a retroceder hacia las sombras. Antes de que pudieran procesar por completo el primer asalto, una segunda entidad emergió, esta vez desde un conducto de ventilación elevado. Era un espectáculo espeluznante, una vasta y ondulante sábana de piel humana, pero sin un cuerpo debajo. Se deslizaba y retorcía por las paredes una cortina carnosa y nauseabunda, capaz de envolver y asfixiar. Se movía como una sombra líquida, su superficie ondeando con movimientos internos, estirándose y deformándose mientras fluía. Su aparición no solo evocaba miedo, sino una profunda repulsión, un rechazo visceral a su existencia imposible. No era un monstruo, en el sentido clásico, era una perversión de la vida. La tercera entidad era la más aterradora porque apenas se veía. Se manifestaba solo como una perturbación, un desplazamiento del aire, una repentina caída de la temperatura. Era invisible a simple vista, detectable solo a través de sus dispositivos de visión nocturna, manifestándose como un contorno tenue y brillante, una distorsión en el espectro infrarrojo. Esta criatura se movía en absoluto silencio, dejando atrás solo una escalofriante sensación de su presencia, un erizamiento de los vellos de la nuca, un frío profundo y absoluto. Era el cazador en la oscuridad, el acechador invisible. El coste de esta primera oleada de contacto fue inmediato y brutal. La criatura insectoide se había llevado al soldado Jones, cuyo último aliento fue un jadeo ahogado. El sargento de primera clase Jensen, al moverse para recuperar el arma de Jones, desapareció sin dejar rastro mientras la entidad de piel fluía sobre una sección del pasillo donde había estado momentos antes. Un segundo estaba allí, al siguiente se había ido, dejando solo el rastro húmedo y nauseabundo en el suelo. Estas pérdidas, que llegaron tan rápida e incomprensiblemente, fueron un mazazo para su moral. El frente disciplinado de los hombres restantes comenzó a resquebrajarse. Sus ojos se movían salvajemente. Sus movimientos se volvieron más espasmódicos, más presas del pánico. En medio del creciente asalto, la propia base se volvió contra ellos. Las cerraduras electrónicas de todas las puertas blindadas de su sector comenzaron a ciclar, sellando las rutas de escape, atrapándolos dentro de su punto fuerte. Las torretas automáticas, anteriormente bajo el mando de Corbell, chisporrotearon. Sus cañones se movieron erráticamente antes de quedar en silencio. Luego, con un clic escalofriante, giraron. Sus sistemas de puntería internos anulados, sus designadores láser rojos escaneando la habitación, sin discriminar ya entre amigos y enemigos. Algo había accedido a los sistemas centrales desde dentro, reescribiendo los protocolos de acceso, transformando Alpha Creek en una tumba de hormigón. Estaban encerrados con los monstruos. Corbell,
A pesar del tiroteo en curso y del creciente número de bajas, luchaba por comprender el colapso sistémico. Se dirigió a una consola en el punto fuerte, sus dedos volando sobre el teclado holográfico, intentando anular el bloqueo, recuperar el control de las torretas. Su mente corría, calculando posibilidades. No era un fallo técnico aleatorio, era un acto deliberado de sabotaje, un ataque dirigido a sus sistemas de control. Hablaba de inteligencia, de una malevolencia calculada que amplificaba el horror de las criaturas físicas. La comprensión se cernió sobre el equipo como un sudario. No estaban simplemente bajo ataque, estaban atrapados. El enemigo no solo estaba fuera de sus muros, sino que operaba dentro de la propia arquitectura del búnker. No había retirada, ninguna ruta de escape. La sensación de impotencia, de estar completamente rodeados por una amenaza incomprensible, se volvió absorbente. Cada disparo, cada decisión táctica, cada movimiento desesperado, se hacía con el conocimiento de que esto era una jaula, y ellos eran la presa. El suelo metálico bajo sus botas vibraba con el movimiento invisible de algo grande e imposiblemente profundo. El frío de las áreas con caída de temperatura se extendió, un escalofrío que penetraba en su equipo de combate. Estaban en la zona de muerte, y la salida había sido sellada. Las secuelas de la oleada inicial de ataques dejaron Alpha Creek como un paisaje lleno de cicatrices. Corbell se movió a través del punto fuerte salpicado de sangre, sus ojos evaluando meticulosamente los daños, los casquillos de bala gastados, el sombrío cuadro de sus pérdidas. 2 hombres permanecían bajo su mando. El soldado de primera Miller, el operador de radio, ahora pálido y tembloroso pero aún aferrado a su fusil automático, y el sargento Ramírez, cuyo rostro, generalmente estoico, estaba grabado con un profundo cansancio. Corbell vio el miedo en sus ojos, los bordes crudos de la desesperación, pero su propia mirada permaneció enfocada, fría, reflejando solo cálculo. No podía permitirse la emoción. Era un lujo para aquellos que podían permitirse quebrarse. Sabía, con una certeza que lo helaba más que el aire gélido, que Alpha Creek no era simplemente una instalación bajo asedio. Era una pieza de un rompecabezas más grande y complejo, una estructura con una historia que contenía la clave de su supervivencia y su aniquilación. Abandonando las posiciones defensivas, comenzó una búsqueda metódica de información. Cualquier panel oculto, cualquier terminal de respaldo, cualquier dispositivo de almacenamiento de datos descartado, cualquier cosa que proporcionara contexto, que diera sentido a los inexplicables horrores que se desarrollaban a su alrededor. Ordenó a Miller que mantuviera un escaneo constante en todas las frecuencias, buscando una señal perdida, y a Ramírez que hiciera guardia, con el arma lista. Su búsqueda lo llevó al nivel más bajo, un sector marcado en los antiguos esquemas como acceso restringido, desmantelado. El aire aquí era aún más frío, denso con el olor a agua estancada y ozono. Detrás de una sección de pared de hormigón reforzado con barras de acero, intacta durante décadas, Corbell detectó una cavidad débil, casi imperceptible, usando una unidad de radar de subsuelo portátil. Llamó a Ramírez. «Punto de ruptura», dijo señalando. Ramírez asintió, tomó un mazo táctico y, con golpes practicados y potentes, comenzó a romper el hormigón. El sonido de la roca agrietándose y el metal rechinando resonó en el silencioso pasillo. Detrás del hormigón fracturado, encontraron un nicho oculto, pequeño y construido a propósito. Dentro yacía una única cápsula rectangular de acero, sellada herméticamente. Corbell agarró la cápsula, su frío peso sorprendentemente pesado. Con una multiherramienta, abrió con cuidado los cierres oxidados. Dentro, envuelto en una capa de lona quebradiza y encerada, había un diario. Era viejo, sus páginas amarillentas y frágiles por la edad. La cubierta de cuero gastado. Una escritura a mano, desvaída pero legible, llenaba las páginas. Corbell abrió el diario. La fecha en la primera página lo sobresaltó.
17 de octubre de 1910. Un siglo. Este lugar, este horror, había estado ocurriendo durante más de 100 años. Comenzó a leer, su voz un bajo monótono mientras traducía la arcaica escritura en voz alta, su equipo escuchando con un asombro silencioso. El diario era un registro militar, meticulosamente llevado por un oficial al mando, el capitán Elijah K. Vance, destinado en un remoto puesto militar. Describía la construcción de la instalación original, conocida como la Atalaya, construida directamente sobre una fisura, una ruptura localizada en el espacio-tiempo, a través de la cual algo entraba repetidamente. La construcción inicial se disfrazó de operación minera. El diario detallaba los ataques anteriores, una crónica espantosa de invasiones cíclicas. 17 de octubre de 1910. 5 criaturas emergieron, rápidas, implacables, diferentes a cualquier fauna conocida, enfrentadas con fuego de armas ligeras, efecto mínimo. La entrada del 17 de octubre de 1920 registraba 7 nuevas entidades, más variadas en su forma, adaptándose. Menos físicas, más insidiosas. 17 de octubre de 1930. Solo una se manifestó, pero su presencia se sintió en todas partes. Y luego, un salto escalofriante al 17 de octubre de 1940. 26 manifestaciones distintas, diferentes formas, diferentes vectores de ataque. Están aprendiendo, están buscando. La precisión de las fechas, los intervalos decenales exactos, helaron a Corbell hasta los huesos. Estas criaturas no eran bestias aleatorias y caóticas. Seguían un horario, un ritmo aterrador e implacable. No están aquí para destruir. Están aquí para encontrar. Leyó Corbell del diario. Las palabras desesperadas del capitán Vance resonando por el búnker. No se alimentan de nosotros. Buscan. Buscan algo más allá de nuestra comprensión. La instalación es un tapón, un corcho en una botella. Simplemente estamos aquí para mantener la línea. Corbell absorbió esta nueva información. Los monstruos no eran simplemente depredadores sin rumbo. Poseían un propósito singular y aterrador. No solo estaban invadiendo. Estaban en una misión propia, buscando algo específico, y Alpha Creek servía como un tapón, una barrera. Corbell comenzó a conectar los hilos dispares. Las formas distintas de las criaturas que habían encontrado, reflejando las descripciones del diario de formas variadas. Su aparición decenal, alineándose con el protocolo de la hora X. La base en sí era más que un simple búnker. Servía a una función mayor y aterradora. Los datos borrados. Los sistemas automatizados reaccionando por su cuenta. El sabotaje interno. Todo comenzó a fusionarse en una narrativa espantosa y coherente. No era un ataque aleatorio. Era una continuación. El diario continuaba detallando la creciente desesperación del capitán Vance, su escalofriante premonición de su destino final y la horrible verdad de lo que la instalación era realmente. El texto se volvía errático, la escritura más frenética en las últimas entradas, detallando eventos tan horribles que la cordura del capitán Vance se deshilachaba en los bordes. Pero había una sombría y desesperada esperanza contenida en las páginas, una sensación de una misión transmitida a través del tiempo. Si esta lucha había persistido durante más de un siglo, ¿cuál era entonces la verdadera naturaleza de esta fuerza? ¿Y era realmente posible detenerla o simplemente retrasar lo inevitable? El diario terminaba abruptamente. Una última entrada manchada que decía: la barrera debe aguantar. Corbell cerró el viejo libro, el peso de su historia presionando sobre él. El conocimiento era un arma, pero también una nueva y profunda fuente de pavor. La mañana en Alpha Creek trajo un nuevo y escalofriante horror. El silencio opresivo que se había instalado tras el último asalto fue roto por el breve informe del sargento Ramírez. El soldado Smith, uno de los fusileros restantes, fue encontrado muerto en su dormitorio individual.
Corbell se movió rápidamente, con su fusil automático listo, buscando señales de entrada forzada. No había ninguna. La puerta reforzada de su cubículo seguía sellada desde el interior. Su arma estaba intacta, enfundada o en su soporte. La muerte simplemente había atravesado las paredes. El enemigo, se dio cuenta Corbell, ya no era meramente externo o contenido dentro de los sistemas de la base. Era íntimo. Corbell se arrodilló sobre el cuerpo de Smith. El joven fusilero yacía en su catre, con los ojos abiertos y sin ver. No había señales de lucha, ni heridas, ni sangre. Simplemente había dejado de vivir. La mirada de Corbell se posó en el antebrazo izquierdo de Smith. Sobre la piel, grabada con precisión quirúrgica, había una serie de símbolos. Rachó 9. Los cortes eran limpios, sin sangre. Una marca. No era un acto aleatorio de mutilación. Era un mensaje. Corbell regresó inmediatamente al centro de mando, su mente repasando posibilidades. Un código, una ubicación, una identidad. Inició un protocolo de búsqueda en los terminales recuperados de la base, cotejando designaciones militares, antiguos datos de mapas, cualquier cosa que se correlacionara con RHO-9. Trabajó con la fría e intensa concentración de un analista descifrando un documento enemigo capturado. Escudriñó los archivos de la base de datos, escarbando a través de capas de datos fragmentados y corruptos que escaparon a la limpieza del sistema. Pasaron las horas. El zumbido de los generadores era el único sonido. En lo profundo de los registros de datos corruptos, dentro de una serie de archivos oscuros etiquetados como Proyecto Eco, lo encontró. RHO-9 era un código operativo. Se refería a un pozo subterráneo altamente clasificado y abandonado en el desierto de Nevada, un sitio designado para la investigación experimental durante la era de la posguerra. Los documentos hablaban en lenguaje codificado de distorsiones espaciales localizadas, IMUTs, manipulación de la costura dimensional. Las fechas a las que se hacía referencia eran de 1955. Era un capítulo oscuro y oculto de la era del Proyecto Manhattan, un intento desesperado por desbloquear un poder inimaginable. Habían experimentado con lo que el diario llamaba fisuras, creando y manipulando desgarros en el tejido de la realidad. Luego vino el golpe que destrozó las suposiciones restantes de Corbell. Cotejó las coordenadas de RHO-9 con los datos geológicos de Alpha Creek. Las coordenadas eran idénticas. Alpha Creek no estaba simplemente cerca del sitio del experimento, era el sitio del experimento. Era la instalación de contención de emergencia construida sobre los resultados catastróficos de ese experimento. La fisura sobre la que escribió el capitán Vance no era un fenómeno natural. Era una herida artificial en la realidad, abierta por la ambición y la arrogancia humanas. La conclusión de Corbell se solidificó, helándolo hasta los huesos. Alpha Creek no era meramente un búnker. Era un tapón en una costura interdimensional, había dicho el antiguo diario. Todos estos años, esta instalación, este puesto de avanzada olvidado en la naturaleza de Montana, había estado conteniendo una realidad alienígena que se acercaba. Las criaturas, los sucesos inexplicables, la naturaleza cíclica de los ataques, todos eran síntomas de esta presión incesante contra la barrera, una barrera que se estaba debilitando. Pero, ¿quién había matado a Smith? Un monstruo capaz de atravesar materia sólida y no dejar rastro. O la marca RHO-9 había sido dejada por uno de los vivos, infectado o influenciado por cualquier entidad que hubiera permeado la base. El último pensamiento era más aterrador. Significaba que el enemigo no solo estaba fuera, no solo en las profundidades bajo ellos, sino dentro de las propias mentes de los pocos que quedaban. Corbell miró al sargento Ramírez, el último miembro superviviente de su equipo original, con ojos ilegibles. ¿Podría ser él el siguiente? ¿Estaba ya comprometido?
El equipo, ahora reducido a Corbell, Miller y Ramírez, estaba al borde del abismo. La paranoia, un ácido corrosivo, carcomía sus últimos vestigios de confianza. Cada sombra ocultaba una amenaza. Cada sonido inesperado, cada crujido de la estructura metálica, era interpretado como una señal de ataque inminente. Se movían en silencio, con las espaldas contra las paredes, las armas escaneando constantemente. La sensación de ser cazados se había intensificado. No quedaba nadie en quien confiar, ningún lugar donde esconderse. Eran los últimos en pie en una instalación que era, en verdad, un campo de batalla que se remontaba a más de un siglo, una prisión para una fuerza invisible. Y Corbell se dio cuenta, con un pavor frío, de que estaban en el bando perdedor. La marca de RHO-9 era una sentencia de muerte, una advertencia, una marca, y Corbell entendió que era solo cuestión de tiempo antes de que él también llevara su fría e indeleble presencia. El peso del mundo y de otros mundos presionaba sobre él. La brutal realidad de su situación presionaba a Corbell. Quedaban 2 hombres, él y el sargento Ramírez. La base era una tumba, sellada desde dentro, rodeada por un enemigo invisible e incomprensible. La huida se había convertido en su única opción. Abandonó todos los protocolos anteriores, todas las directivas sobre mantener la línea. La supervivencia para ellos dos era la nueva misión. Ordenó la activación del protocolo de comunicaciones de emergencia, un último intento desesperado por contactar con el mundo exterior y solicitar una extracción. La señal, una transmisión en ráfaga encriptada más allá de la interceptación moderna, era su última esperanza. Esperaron en un búnker central reforzado, monitoreando la única cámara externa que milagrosamente había permanecido operativa. Las horas se arrastraron, cada minuto extendiéndose en una eternidad. El silencio dentro de la base solo era interrumpido por el bajo gruñido gutural que ahora emanaba constantemente de las profundidades bajo sus pies, un sonido que vibraba a través del propio lecho de roca. Entonces, en el horizonte lejano, apareció una débil mota, creciendo firmemente contra el telón de fondo de las montañas nevadas. La silueta inconfundible de un helicóptero de transporte pesado. El alivio, una chispa breve y frágil, parpadeó en sus ojos. El rugido de sus motores de turboeje, débil al principio, luego creciendo hasta un crescendo atronador, trajo un momento fugaz de esperanza pura y visceral. El helicóptero de transporte pesado descendió, el torbellino de su rotor levantando una furiosa ventisca de nieve y hielo. Se posó en la plataforma de aterrizaje con un toque antinatural y demasiado suave, como una pluma posándose en una almohada. Los motores continuaron zumbando al ralentí, sus rotores girando perezosamente. Pero la rampa no descendió. La puerta de la cabina permaneció cerrada. Nadie salió. La oleada inicial de alivio se desvaneció, reemplazada por un pavor frío y creciente. Estaba demasiado silencioso, demasiado quieto. Las comunicaciones de Corbell hicieron clic, su voz tensa. Helicóptero de transporte pesado, aquí Alpha Creek. Confirme visual. ¿Me reciben? Solo la estática le respondió. Repitió la llamada más fuerte, más insistente. Aún nada más que el siseo muerto de una frecuencia abierta. El sargento Ramírez, con su fusil automático en alto, se movió con cautela hacia la ventana de observación delantera, sus ojos entrecerrados, escaneando la aeronave. Corbell se dirigió a la cámara externa, haciendo zoom sobre el helicóptero. La imagen se pixeló y luego se enfocó. La puerta del helicóptero de transporte pesado permanecía obstinadamente cerrada. Corbell intentó iniciar un acceso remoto, una anulación militar estándar para aterrizajes de emergencia. El sistema rechazó la orden. Dentro de la cabina no había nada, ni luz, ni movimiento, ni señal de vida. Solo el interior silencioso y vacío, un vacío. Los motores funcionaban al ralentí con una persistencia escalofriante. Era una cáscara, una burla hueca de rescate. Entonces,
El sistema de cámaras externas, que había sido errático desde su llegada, de repente se aclaró. Era una única imagen nítida del piloto del helicóptero de transporte pesado. No estaba en la cabina operando los controles. Estaba de pie fuera de la aeronave, directamente frente a la plataforma de aterrizaje, perfectamente quieto, observando la entrada de la base. Su traje de vuelo estaba impecable, sin marcas de los elementos. Corbell hizo zoom, sus ojos fijos en el rostro del piloto, y entonces los vio. Los ojos del piloto no eran humanos, eran negros, completamente desprovistos de iris o pupila, como obsidiana pulida. No había luz, ni reflejo, ni señal de vida en ellos, solo una oscuridad profunda e insondable, como los ojos de un pez abisal, ciego al mundo de la superficie. Eran sin vida, antiguos, aterradores. Esto no era un hombre, era una imitación, un constructo, una trampa. La comprensión golpeó a Corbell como un golpe físico. Esto no era la salvación, era otro truco, otra capa de engaño de un enemigo que entendía su psicología, su desesperada necesidad de rescate. El enemigo no solo los estaba atacando, estaba jugando con ellos, usando sus propios recursos, sus propias esperanzas en su contra. El informe inicial, el algo que regresaba, el diario de 1910, los hombres desaparecidos, la marca RHO 9, y ahora esto. Todo era un asalto psicológico meticulosamente orquestado, diseñado para romperlos, para desgastarlos, para despojarlos de sus últimos vestigios de cordura. El helicóptero de transporte pesado, un símbolo de rescate, era simplemente un elaborado accesorio en una obra espantosa. La sensación de desesperanza, de estar completamente rodeado y superado en maniobras, se convirtió en un peso abrumador y aplastante. No había un mundo exterior que viniera a salvarlos. Solo estaba la base, el frío interminable y el enemigo implacable e invisible. El engaño del helicóptero de transporte pesado hizo añicos cualquier ilusión restante de un rescate exterior. Corbell y Ramírez se encontraban aislados, atrapados dentro de Alpha Creek. La desesperación, un sabor amargo en la boca, se mezclaba con una resolución fría e inquebrantable. La huida era imposible. La única opción que quedaba era luchar, no para sobrevivir, sino para completar la misión, una misión que significaba su aniquilación. El objetivo cambió, no contener, sino terminar. Corbell expuso su nuevo plan, su voz desprovista de emoción, un informe táctico entregado con la certeza de un hombre frente al patíbulo. No podemos salir, pero podemos cerrar la puerta. Su mirada recorrió a Ramírez, el último rostro vivo en una fortaleza de los muertos. Vamos al reactor central. Vamos a iniciar una sobrecarga del núcleo. Es la única forma de sellar la brecha, de cerrar el pasaje, permanentemente. Conocía los riesgos. Era una misión suicida, pero era la única misión que quedaba. Ahora quedaban 3 individuos, Corbell, Ramírez y el soldado de primera Miller. Cada hombre cargaba con su propia historia, su propia mezcla particular de miedo y trauma. Pero en ese momento, ante la perdición absoluta, un propósito singular y sombrío los unió. No había lugar para la discusión, solo para la comprensión. Asintieron, sus rostros sombríos. Corbell, con la precisión de un maestro estratega, comenzó a delinear la estrategia para su último empuje. Sacó los esquemas de la base en una tableta de datos portátil, marcando las rutas de patrulla conocidas de los monstruos, identificando las ubicaciones de los pocos sistemas de defensa automatizados que aún funcionaban, y trazando un camino a través de los laberínticos pasillos. Ramírez, tú vas en la punta, fusil automático. Miller, tú eres la retaguardia, mantén tu sector despejado. Yo me encargaré de las comunicaciones y la designación de objetivos. Esta era una operación militar, fría y calculada, incluso en el corazón del caos. Cada movimiento, cada giro, cada respiración sería medido. Su munición limitada, el equipo defectuoso, el enemigo invisible.
Todo se tuvo en cuenta en la ecuación. La presión psicológica era inmensa, un peso constante y aplastante. Luchaban no solo contra los horrores externos que acechaban en las sombras, sino también contra sus propios demonios internos. La creciente paranoia que aún se aferraba a Miller, el cansancio hasta los huesos de Ramírez y el creciente desapego de Corbell, una frialdad que rayaba en lo inhumano. Mantuvo su enfoque pragmático, pero incluso él sintió el frío que se acercaba, la insidiosa desesperación que intentaba erosionar su resolución. La reprimió, en lo más profundo de su mente disciplinada. No había lugar para la debilidad. Mientras comenzaban su avance hacia el núcleo del reactor, Alpha Creek reaccionó a su propósito decidido. El bajo zumbido gutural desde debajo de la base se intensificó, vibrando a través del suelo de hormigón, elevándose a una cacofonía de gemidos y clics. Los monstruos existentes se volvieron más agresivos, sus ataques más coordinados, sus movimientos más rápidos. Nuevas formas, aún más grotescas e incomprensibles que las primeras, comenzaron a aparecer desde las sombras. Masas amorfas de carne palpitante, criaturas que se movían como sombras líquidas y cosas que desafiaban toda clasificación biológica conocida. La base estaba contraatacando, una entidad viva que intentaba repeler a la fuerza invasora que buscaba destruirla. El camino hacia el reactor se convirtió en un guantelete brutal y sangriento. Se movieron a través de estrechos túneles de servicio, despejaron secciones de escombros colapsados y libraron desesperados enfrentamientos a corta distancia en espacios confinados. Los fusiles automáticos escupían fuego, los cuchillos de combate destellaban. Cada pie de progreso se compraba con un esfuerzo inmenso y un riesgo constante. Ramírez, un borrón de violencia controlada, eliminó a una criatura de múltiples extremidades con una ráfaga de fuego concentrado. Miller, temblando pero resuelto, abatió a una entidad invisible que se manifestaba solo como un brillo en el aire, sus gafas de visión nocturna como única guía. Corbell, manteniendo su visión táctica, dirigía su fuego, anticipando maniobras de flanqueo, identificando puntos débiles. Los gritos de los moribundos, tanto humanos como alienígenas, resonaban en los fríos pasillos de hormigón. El aire se volvió pesado con el olor a ozono y el sabor metálico de la sangre. La temperatura descendió aún más, un frío profundo que se filtraba desde las paredes. Se estaban acercando al reactor, la fuente de energía de la base y el punto de todo horror. La tensión era una presencia física, apretando sus pechos, haciendo que su respiración fuera superficial y rápida. Estaban al borde de una confrontación final y terrible. La culminación estaba cerca y Corbell sabía, con absoluta certeza, que exigiría todo lo que tenían, y más. Su supervivencia ya no era el objetivo. Solo la misión importaba, el fin del ciclo. La enorme y reforzada puerta blindada del núcleo del reactor se alzaba ante ellos, una barrera final e inflexible. Corbell, Ramírez y Miller, malheridos y exhaustos, se pararon frente a ella, con la respiración entrecortada. El aire aquí era denso con el olor a ozono y el pesado y continuo zumbido de un poder inmenso. Vibraba a través del suelo, a través de sus botas, hasta sus propios huesos. Este era el corazón de Alpha Creek, la fuente de su energía y la génesis de su pesadilla. Corbell se acercó a la pesada puerta, sus dedos ya moviéndose por la compleja interfaz holográfica del panel de acceso. Había estudiado los esquemas del núcleo, entendía el procedimiento para una sobrecarga catastrófica. Era un sistema de seguridad diseñado para eliminar toda la instalación en caso de fallo de contención. Comenzó a introducir los códigos de anulación, una larga secuencia de caracteres alfanuméricos y verificaciones biométricas. El sistema respondió lentamente, a regañadientes, sus luces parpadeando. Era una máquina diseñada para la autoconservación, resistiéndose a su propia destrucción. Justo cuando Corbell estaba a punto de confirmar el comando final, de iniciar la secuencia irreversible de destrucción, una alerta inesperada brilló en la pantalla principal.
Protocolo de archivo Eco Prime activado. La pantalla, que anteriormente solo había mostrado diagnósticos del sistema y esquemas, brilló con una luz blanca cegadora. Corbel se protegió instintivamente los ojos y luego volvió a mirar. La luz disminuyó, revelando una imagen distorsionada y parpadeante. La imagen se resolvió, primero en estática, luego en una forma humana reconocible. Corbel miró fijamente, conteniendo la respiración. Era un hombre, vestido con un uniforme de combate idéntico al suyo, un chaleco fuertemente blindado, un fusil automático colgado del pecho. Su rostro, aunque más viejo, más demacrado, llevando el peso de la experiencia, era inconfundiblemente el suyo. Matt Corbel se devolvía la mirada a sí mismo desde la pantalla. La figura en la pantalla, su propio reflejo de un tiempo diferente, comenzó a hablar. La voz, tranquila pero teñida de un cansancio antiguo y profundo, resonó en la cámara del reactor, amplificada por los altavoces internos de la instalación. «Ya has intentado esto», dijo la voz con naturalidad. «Siempre lo intentas, cada vez, cada 10 años». Las palabras golpearon a Corbel como un golpe físico, despojándolo de su realidad cuidadosamente construida. La voz continuó, su tono firme, desprovisto de autocompasión, solo la fría y dura claridad del saber. Esta es la única forma de detenerlos, por un tiempo. Luego vino la revelación que lo destrozó todo. La figura en la pantalla se inclinó más cerca, sus ojos, los ojos de Corbel, encontrándose con los suyos a través del abismo del tiempo. «No te buscan a ti», explicó la voz, su tono escalofriante. «Están entrando a través de ti, porque tú eres la llave». La implicación fue un puñetazo en el estómago, retorciendo su percepción de cada evento, cada horror, cada paso que había dado. No era simplemente un soldado en una misión. Era un instrumento, un conducto. El Corbel grabado continuó, su voz más suave ahora, teñida de una tristeza que trascendía la división temporal. «Ya no estamos vivos, somos simplemente inercia. Cada 10 años regresamos, para evitar que su verdadero objetivo llegue a la superficie, para evitar que ella sea encontrada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado no dicho. Nosotros somos el protocolo, la contención, el ciclo sin fin. La imagen en la pantalla se congeló, manteniendo la mirada de su yo pasado. Corbel permaneció inmóvil, paralizado por la verdad. El sargento Ramírez y Miller lo observaban, sus rostros reflejando su propio amanecer de horror. Su realidad, su identidad, el tejido mismo de su existencia, había sido desentrañado. No era un hombre, era un eco repetitivo, un fantasma sombrío compelido por una fuerza más allá de su comprensión. El pavor frío que se había infiltrado en Alpha Creek no provenía solo del exterior. Provenía de dentro de él, de un destino que se había puesto en marcha mucho antes de su memoria consciente. Corbel permaneció paralizado, las palabras resonando en la cavernosa cámara del reactor. No estamos vivos. Inercia. Cada 10 años. La verdad, entregada por su propia imagen espectral, fue una cuchillada fría en el estómago, cortando los últimos vestigios de su identidad. Sintió un vacío profundo y escalofriante, donde antes había estado su sentido del yo. Su mirada, atraída por un instinto mucho más antiguo que su mente consciente, se posó en su mano izquierda. Allí, justo por encima de la muñeca, parcialmente oculta por el puño de su guante de combate, había una marca de quemadura tenue y desvaída. No era una herida fresca, sino una vieja cicatriz curada, la piel de un rosa crudo y arrugado. Era la marca exacta que había visto en la suela desollada y carbonizada de la bota militar recuperada del túnel de ventilación. La bota que pertenecía al soldado que había desaparecido en las primeras horas de su misión. Un soldado que, Corbel ahora se dio cuenta con una sacudida nauseabunda, había sido él. Su mano derecha, por su propia cuenta,
buscó el forro interior de su chaleco fuertemente blindado. Retiró el nylon tejido y resistente. Allí, cosido en la tela, un detalle sutil, casi invisible, había un parche. Llevaba las letras bordadas con precisión. RHO 9. La misma marca, la misma designación escalofriante que había sido tallada en los brazos del fusilero muerto. La marca que había pasado horas descifrando. Una clave para una conspiración externa. Había estado en él todo el tiempo. La comprensión total y horrible lo golpeó con la fuerza de una ronda de alto explosivo al detonar. Siempre había estado aquí. No había llegado a Alpha Creek por primera vez. Era una parte integral e inconsciente de esta pesadilla. La misión actual no era la primera, era una repetición. No era un individuo único, sino un elemento recurrente en un ritual aterrador y cíclico. No era un hombre en el sentido convencional, era una resonancia, un patrón repetitivo de conciencia, que se manifestaba de nuevo cada década. Un fantasma de la memoria. Una respuesta programada desencadenada por la presión incesante de la brecha interdimensional. Era una función, no un ser. Su único propósito, su única razón de ser, era servir como el cerrador de la puerta. Él era el que venía cada 10 años, impulsado por una compulsión inherente e irresistible, para realizar el acto de contención, de destrucción, para reiniciar el ciclo. Él era la cerradura perpetua. El sargento Ramírez y el soldado de primera Miller, ambos testigos del mensaje espectral, retrocedieron ante él. Sus rostros eran una mezcla de terror y repulsión. No veían a su comandante, sino a algo más, algo alienígena, algo que trascendía la humanidad. Comprendieron, en ese momento escalofriante, que sus propios destinos estaban entrelazados con el suyo, y que su supuesto salvador era, de hecho, parte de la misma maldición que los consumía. Estaban condenados, atrapados en la estela de una fuerza imposible y horrible. Cada pieza del monstruoso rompecabezas encajó con una claridad brutal. Los registros borrados del centro de mando no fueron eliminados por un saboteador externo, sino por él, por las iteraciones anteriores de él, en un intento inútil de borrar el recuerdo de fracasos pasados y mantener la ilusión de control para el siguiente ciclo. Los extraños y variados monstruos eran las fuerzas que intentaban romper la barrera, adaptándose y evolucionando con cada empuje decenal. Los asesinatos internos, las muertes frías y sin sangre marcadas con RHO 9, no eran obra de alguna entidad fantasma, sino obra de su propio yo pasado, eliminando los cabos sueltos, las variables humanas que interferían con el inevitable y solitario acto de cierre. El helicóptero de transporte pesado fantasma, el piloto con los ojos de un pez abisal. Esa fue la última artimaña psicológica del enemigo, un juego cruel diseñado para atraerlo al descubierto, para debilitar su resolución antes del acto final y ritualista. Todo era parte de la danza, una sombría coreografía de desesperación y deber programado. Y Corbell era el bailarín principal, encerrado en un vals interminable y horrible, con lo imposible. Corbell permanecía solo en la cámara del reactor llena de ecos, su mundo destrozado, su identidad reducida a una función cíclica. La proyección de su yo pasado, aún congelada en la pantalla, le devolvía la mirada, un testigo inmutable de su desmoronamiento. El sargento Ramírez y el soldado de primera Miller se habían retirado a la periferia, sus rostros pálidos, sus ojos desorbitados por el horror. Su miedo era una barrera física, aislándolo en su terrible verdad. Él era una fuerza de la naturaleza, un evento repetitivo, y ellos eran meramente colaterales, atrapados en los engranajes inevitables y aplastantes de un mecanismo antiguo e inhumano. Sus manos, firmes y precisas, volvieron al panel de control. No hubo vacilación, ni duda. La revelación había despojado la emoción, dejando solo un propósito frío y duro. Volvió a introducir los códigos finales, confirmando la secuencia de sobrecarga para el núcleo del reactor. El sistema aceptó la orden esta vez, el proceso irreversible, la cuenta atrás para la aniquilación iniciada.
No había vuelta atrás. Esta era la única forma de cumplir su directiva programada, de cerrar la puerta, de ganar otros 10 años. Se giró, su mirada cayendo sobre una pequeña cámara táctica montada en un trípode en la esquina de la cámara del reactor. Todavía estaba grabando, un ojo silencioso e impasible. Su rostro, generalmente una máscara de neutralidad controlada, ahora mostraba una profunda quietud, un cansancio arraigado que trascendía sus años. Era el peso de 1000 ciclos, el grito silencioso de un deber sin fin. Si estás viendo esto, su voz era grave, ronca, desprovista de inflexión. Tú eres el siguiente. Sus palabras no eran para Ramírez o Miller. Eran para el siguiente él, la siguiente iteración en la cadena interminable. Un informe de los condenados, un mensaje desde más allá de la tumba, transmitido a través del tiempo. Esta es la verdad de Alpha Creek. Esto es lo que eres, lo que soy. Hizo una pausa, sus ojos firmes. Y tú tampoco eres humano. La confirmación fue brutal, inflexible. Cimentó la naturaleza del protocolo Echo Prime, no como un archivo digital, sino como un retransmisor psíquico, una onda portadora de conciencia, memoria y un destino escalofriante e ineludible. Su existencia era un eco, un reflejo de un grito primordial que se repetía cada 10 años. Él era la suma de todos los Corbel que habían venido antes, y de todos los Corbel que vendrían después. Su voz se tensó, un destello de urgencia en su comportamiento por lo demás tranquilo, mientras entregaba la última y más crítica advertencia. Solo recuerda esto, no nos buscan a nosotros, buscan a la que permanece dentro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un misterio final y aterrador, revelando una verdad aún más profunda y horrible que su propia existencia cíclica. ¿Quién era la que permanece dentro? ¿Una prisionera? ¿La fuente de la brecha? ¿El verdadero objeto de la implacable búsqueda de las entidades alienígenas? No ofreció respuestas, solo la escalofriante pregunta. El reactor comenzó a responder a la orden de sobrecarga. Un zumbido bajo y gutural, mucho más profundo y ominoso que antes, resonó en la cámara. Los enormes conductos de energía crepitaron con descargas eléctricas cegadoras. Las luces parpadearon violentamente, los paneles echaron chispas, y el aire se espesó con el olor a ozono y metal sobrecalentado. Toda la base se estremeció, gimiendo bajo la inmensa tensión. Alpha Creek se estaba desgarrando, preparándose para su acto final de autoinmolación. Corbel se mantuvo firme, observando la destrucción que había iniciado. Un destello cegador de luz brotó del núcleo central, eclipsando momentáneamente la lente de la cámara. Fue una nova al rojo vivo, consumiendo la cámara del reactor, luego extendiéndose hacia afuera, engullendo toda la instalación. Al destello le siguió instantáneamente una explosión ensordecedora y devastadora que rasgó la montaña, enviando ondas de choque a través del lecho de roca. La fuerza de la explosión levantó el helicóptero de transporte pesado de su plataforma de aterrizaje, retorciendo sus rotores en restos destrozados antes de enviarlo en espiral hacia el valle. El suelo tembló por millas a la redonda. Alpha Creek, la barrera centenaria, fue aniquilada, borrada de la faz de la Tierra en una única y cataclísmica detonación. El ciclo, por un breve y fugaz momento, terminó. El silencio que siguió a la explosión cataclísmica fue absoluto, denso y pesado, roto solo por el lejano y resonante rugido de los vientos a través de las cimas de las montañas recién marcadas. La cámara, milagrosa e imposiblemente, había sobrevivido. Su lente, cubierta de fina ceniza y nieve, proporcionaba una imagen distorsionada y granulada de las secuelas. Un cráter humeante donde había estado Alpha Creek, trozos de hormigón armado y barras de acero retorcidas esparcidas por la nieve prístina, un testimonio de fuerzas inimaginables desatadas. El humo se elevaba hacia el cielo gélido, una mancha oscura y amoratada contra el telón de fondo del pálido amanecer. Luego, con un suave clic,
La fuente de alimentación de la cámara se agotó y la pantalla se oscureció. El telón había caído. El acto estaba completo. El enigma de la que permanece dentro persistió. Una pregunta aterradora y sin respuesta suspendida en el vacío de las secuelas de la explosión. La advertencia final de Corbell flotaba en el aire, un eco escalofriante. Esta entidad era o bien una prisionera, la fuente de la brecha ahora enterrada bajo toneladas de roca y nieve, o la misma fuerza que las entidades alienígenas buscaban desatar. Una verdad horrible que permanecía oculta, incluso para el defensor cíclico. Su presencia era innegable, una corriente insidiosa que fluía bajo los eventos, pero su esencia permanecía esquiva, un secreto oscuro y profundo. Las monstruosas entidades que habían pululado por Alpha Creek desaparecieron con la destrucción de la base. Su propósito había sido romper la barrera, alcanzar su objetivo, recuperar a la que permanece dentro. Con la barrera desaparecida, su tarea inmediata concluida. Se retiraron, su existencia atada a la existencia de la costura dimensional, no a la instalación en sí. Volverían, implicaba el mensaje de Corbell, pues el ciclo no se había roto, simplemente se había reiniciado. Esperaban la siguiente iteración de la barrera y el siguiente intento de alcanzar su escurridizo premio. Corbell, la última iteración del protocolo sin fin, había cumplido su terrible propósito. Estaba condenado a repetir la misma acción, una llave perpetua para una cerradura que se reformaba sin cesar. Su existencia estaba ligada al ciclo, un sacrificio hecho por un mundo que no sabía nada de la guerra silenciosa que se libraba bajo su superficie. Su vida era un fragmento de conciencia temporal y manifestado, diseñado para una tarea singular y horrible. Él era el coste. El concepto de inercia era el verdadero horror, la fuerza invisible que impulsaba este espantoso ciclo hacia adelante. Era un programa, una orden antigua y alienígena que había trascendido la simple mecánica de un protocolo militar. Era algo que existía más allá de la comprensión humana. Un impulso oscuro y primordial que forzaba la repetición, el retorno decenal del protector y del horror invasor. Era un bucle, sin principio ni fin, una carga infinita y terrible. Alpha Creek no era simplemente un búnker de hormigón, era una barrera viva y que respiraba, una herida en la realidad que se autorreparaba. Poseía una horrible sensibilidad, capaz de iniciar su propia defensa, reconstruirse a sí misma y convocar sus propios instrumentos de contención, su propio Corbell, cada 10 años. La base era un escudo, reformándose a sí misma de las cenizas, y su función era absoluta. Otras iteraciones de Corbell, otros hombres que llevaban el mismo nombre, el mismo impulso, el mismo propósito sombrío, se habían enfrentado a este mismo destino en ciclos pasados. Su conciencia colectiva, sus recuerdos fragmentados, existían en algún lugar más allá de los confines físicos de la base, esperando su turno, esperando la llamada al deber. Eran una legión de condenados, librando una guerra que nunca terminaría. Su sacrificio olvidado por un mundo que protegían en absoluto secreto. Cada explosión, cada detonación, cada acto de autoaniquilación era simplemente un botón de reinicio presionado, retrasando lo inevitable, pero nunca resolviéndolo verdaderamente. La falta de claridad total, el misterio perdurable de la que permanece dentro, se convirtió en una parte integral del horror. La base fue destruida, pero el problema fundamental seguía sin resolverse. Simplemente había sido pospuesto, aplazado por otros 10 años, hasta que la siguiente iteración de la barrera y el siguiente eco de un hombre llamado Corbell fuera llamado al deber para cumplir un destino del que no podía escapar. El silencio persistió, preñado de un pavor no dicho, esperando el siguiente latido del tambor cíclico. El tiempo, una corriente implacable e indiferente, siguió su curso. Pasó una década desde el evento cataclísmico en la naturaleza de Montana. El mundo más allá de los picos escarpados y los valles helados de Alpha Creek vivió su vida,
ajeno a la amenaza oculta, inconsciente de la guerra silenciosa librada en las sombras. Las estaciones cambiaron, los gobiernos surgieron y cayeron. La tecnología avanzó, pero en las profundidades de la Tierra, el ciclo giraba inexorablemente. En un archivo subterráneo de alta seguridad, enterrado bajo capas de hormigón endurecido y blindaje electromagnético, un protocolo clasificado cobró vida. En lo profundo de los laberínticos pasillos del Pentágono, un disparador digital inició una vez más el protocolo Alpha Creek. Ningún analista entendía por qué se activaba precisamente en esta fecha, a esta hora. Simplemente lo hacía. El sistema, antiguo y automatizado, reconoció el umbral decenal. Era la hora. Un nuevo sargento Matt Corbell recibió su asignación. 39 años, veterano de operaciones clandestinas, su historial de servicio impecable, su reputación de pragmatismo despiadado y adhesión inquebrantable a las órdenes. Sus detalles personales eran diferentes. Una nueva ciudad natal, una historia familiar diferente, incluso sutiles variaciones en su apariencia física. Pero en sus ojos, en los movimientos precisos y económicos de su cuerpo, en la lógica fría y disciplinada de sus procesos de pensamiento, había algo familiar. Un eco resonante del hombre que había estado en la cámara del reactor una década antes. Era un hombre nuevo, pero una parte de él era muy antigua. Era un nuevo eslabón forjado en una cadena inquebrantable, llamado a un destino que aún no comprendía. Otro helicóptero de transporte pesado, idéntico al que había encontrado su ardiente final 10 años antes, cortaba el viento cortante. Volaba una ruta familiar, muy por encima de las montañas prístinas y cubiertas de nieve, hacia las coordenadas donde una vez estuvo Alpha Creek. Las cimas permanecían inalteradas, atemporales e indiferentes. La nieve yacía intacta, una vasta manta blanca, pero debajo de ella, en las profundidades del lecho de roca, una nueva formación aguardaba. Las ruinas originales habían sido absorbidas, reclamadas o reconstruidas por la naturaleza autoperpetuante de la barrera. La base se había restaurado a sí misma, no como una copia al carbón, sino como una nueva iteración, una nueva expresión de su antiguo propósito. El nuevo equipo, compuesto por 10 operadores de élite, aterrizó con el familiar crujido de los patines sobre la nieve compacta. El aire era gélido, afilado. Solo vieron los restos de la explosión anterior, una extensión de hormigón destrozado y metal retorcido. Pero en el centro de la devastación, una nueva entrada los llamaba. Mientras el nuevo sargento Corbell pisaba la devastada zona de aterrizaje, un bajo zumbido vibró desde las profundidades de la tierra. Las luces parpadearon hasta encenderse en el túnel de entrada recién formado. Los generadores gimieron al ponerse en funcionamiento y los sistemas de ventilación se activaron, haciendo circular un aire cargado de ozono y el sabor metálico de secretos enterrados. Ya no era un búnker, sino algo completamente diferente, algo que había resucitado de sus propias cenizas. Dentro, mientras el nuevo Corbell lideraba a su equipo a través del barrido inicial, encontró un terminal que, a diferencia del ciclo anterior, no había sido borrado. En su pantalla principal, en un registro de datos aislado, un único mensaje sin encriptar lo esperaba. Era una grabación de archivo, activada por su presencia, por la resonancia de su ser. Era la misma grabación, el mensaje final, dejado por la iteración anterior de Corbell, desde el corazón de la cámara del reactor, momentos antes de la sobrecarga cataclísmica. El nuevo Corbell observó, con el rostro impasible, mientras su yo pasado pronunciaba las escalofriantes palabras. Vio el video desarrollarse. Fue testigo de la horrible transformación del hombre en la pantalla, un hombre que era él mismo, pero no lo era. Escuchó la voz tranquila y cansada hablar de inercia, de ciclos, de no ser humano. Su mirada, siguiendo un instinto que ahora era suyo, se posó en su brazo izquierdo. Allí, tenue pero innegable, estaba el parche de piel curado y descolorido, la vieja y sutil marca de quemadura del soldado desaparecido.
Su mano buscó instintivamente el forro interior de su chaleco blindado. Sintió la textura familiar y ligeramente elevada del parche bordado. RHO 9. Su historia, su aterradora y predeterminada historia, había comenzado precisamente como había terminado la anterior. Él era el siguiente eslabón. Él era el siguiente eco. El siguiente turno había llegado. La pantalla parpadeó y luego se oscureció. Un texto negro apareció, crudo contra el vacío. Siguiente turno. 2035. El ciclo había girado. La misión se había reiniciado. Y el horrible misterio de la que permanece dentro, persistía. Un secreto silencioso y terrible, esperando al siguiente eco, dentro de 10 años.